¿Saben lo que es esto? No, no se ve ahora, ¿eh? No se ve, ¿eh? Ok. Esto es algo que se usa en caso de emergencia. Pero mira qué cosa más interesante lo que el hombre es capaz de hacer. Amén. Y es algo que tiene que ver con nuestras vidas espirituales también. Le voy a enseñar. Muchos saben. Gloria a Dios. Enciéndeme la luz ahí. Multimedia. Comenzó a brillar. Comenzó a hacer la función por lo cual fue hecho este tubito. Amén. Bueno, lo que puse en esta tarde, quiero traer la palabra de Dios. El tema lo voy a hacer corto. Se llama punto de quiebre o momento de quiebre. ¿Qué es lo que es un momento de quiebre? Un punto de quiebre. Un momento de quiebre es lo que acabamos de ver en este momento. Que cuando lo partimos, cuando lo accionamos, este tubito comenzó a hacer la función para la cual él fue creado. Fue hecho por alguien. Amén. Bueno, así también en nuestras vidas espirituales sucede lo mismo. En nuestras vidas espirituales nosotros atravesamos por diferentes momentos y necesitamos esos momentos de quiebre. Amén. Necesitamos esos quiebres. Un quiebre quiere decir cuando llegamos a una línea y cuando atravesamos esa línea que ya no podemos retroceder hacia atrás. No, lo único que nos queda es seguir hacia adelante. ¿Cuántos quieren seguir adelante en esta tarde? Amén. Entonces les voy a traer la palabra de Dios. La palabra de Dios se la encontramos en Apocalipsis. Porque ¿cuántos saben que estamos viviendo los tiempos finales? Estamos prácticamente en los tiempos finales. La palabra de Dios, que el ángel que el Señor le dijo a la iglesia de Laodicea le dijo el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desvergüenza de tu desnudez, y que unges tus ojos con colirio para que veas. Aleluya. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahora dice el versículo 22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo momentos donde hay guerra, rumores de guerra. Estamos prácticamente a las puertas de la venida de Cristo. Todos lo sabemos, todos lo sentimos, todos lo estamos esperando. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos darnos cuenta de que la iglesia en este tiempo era como la iglesia de la Odisea. La Odisea es la iglesia en los tiempos finales, donde hay personas que se van a levantar, como dice Mateo capítulo 24. Vendrán maestros, falsos maestros, que enseñarán falsas doctrinas, y que vendrá la comezón de oído y andarán de aquí para allá buscando o descarriándose. Y hay una iglesia en este lugar, aquí no sucede, porque hay una iglesia en este lugar. Hay hombres y mujeres de Dios en este lugar que verdaderamente tienen hambre y sed del Dios vivo, que quieren una relación con Dios, no importa qué. Necesitamos y queremos seguir adelante. Por eso es que el punto de quiebre es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. La iglesia hoy tiene que despertarse. La iglesia
iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Cristo, no puede estar dormida, no puede estar tranquila. Una persona cuando está dormida está pasivo. La iglesia tiene que activarse. Por eso es que estamos ministrando y estábamos orando que la iglesia tiene que recibir los dones, tiene que buscar la presencia del Espíritu de Dios para que podamos ir y hacer el trabajo que Cristo nos mandó a hacer como este instrumento. Nosotros somos la luz del mundo y Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas, y el mundo está lleno de tinieblas. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Y qué está haciendo la amada del Señor? Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos levantarnos. Yo estaba en esta semana en una clase de CPR. ¿Cuántos conocen lo que es CPR? Eso de cuando el paramédico va. Y la persona que estaba nos dando la clase, ella estaba diciendo: cuando tú entres o veas a alguien que está inconsciente, tú no vas a llegar y decirle hello, hello. No, tú lo vas a sacudir, tú lo vas a remover fuertemente, le vas a hablar alto para que se despierte, para que reaccione. Por eso es que el Señor en esta tarde, en este tiempo, está llamando a la iglesia: despiértate, despiértate, iglesia. Yo no te he llamado para que te duerma, yo no te he llamado para que te entretenga en las cosas del mundo. Mira que hay muchas personas que Dios quiere salvar. Aleluya. Y somos tú y yo los agentes que Dios ha llamado para traer esas personas a Cristo. Yo no sé si tú estás por primera vez aquí, pero yo te exhorto de que en esta tarde tú no salgas de aquí tal como entraste, porque tal vez entraste sin Jesucristo y tal vez fuiste invitado por alguien. Ese fue el mismo Señor el que te trajo a este lugar para que tú entres en una relación sabiendo que van a venir tiempos difíciles, sabiendo de que la iglesia está viviendo los últimos momentos, y nosotros tenemos que estar activos, tenemos que estar velando, porque el Señor está por venir. Por eso es que se llama punto de quiebre, punto en donde nosotros tenemos que reaccionar. Un punto de quiebre, como le estaba diciendo, es un momento, una línea donde llegamos y no hay retroceso hacia atrás. No podemos retroceder porque ya hemos avanzado demasiado. Yo no sé hasta qué punto tú has llegado con tu matrimonio. Hay muchos problemas en el matrimonio. Satanás se levanta para destruir la familia, sobre todo en estos tiempos que hay tanta ideologías diabólicas, y el enemigo se ha levantado. Pero tú has venido caminando por años con esa persona y ahora tú estás a punto de tirar la toalla, de querer separarse, cuando dice el Señor: es necesario que ya no camines hacia atrás, que tú sigas adelante. Mira, cuando tú camines y pases esa línea de lo natural a lo sobrenatural, vas a ver cómo la gloria de Dios va a enderezar todo aquello que está torcido. Si tu esposo no está viniendo, vas a ver cómo el Señor va a tomar control de él y va a enderezarlo y va a venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y si tú estás atravesando por una enfermedad, créale a Dios, porque Él es suficiente para sanar toda enfermedad. El Señor está llamando a que la iglesia se despierte, que la iglesia se levante. Lo más bonito es que cuando yo estaba en esa entrenamiento en esa clase, la persona estaba diciendo: y una vez que tú comiences a hacerle el CPR a la persona, es interesante, dice, ya no puedes detenerte, tienes que seguir. Y dice, y lo más difícil es cuando ya lleves 5 minutos ahí, dice, se te trancan los hombros, ya tú te cansas, pero dice, tienes que seguir hasta que vengan los paramédicos. ¿Cuántos quieren seguir en esta tarde clamando al Señor? ¿Cuántos quieren seguir en la brecha del Espíritu Santo, siguiendo hasta que venga el Señor por la iglesia? Yo no sé, tú estás cansado, tal vez quieras tirar la toalla, porque es natural. Somos hombres y mujeres llenos de la carne.
la carne va en contra del espíritu, pero el espíritu tiene que sobreponerse a la carne. Ahí es cuando nosotros tenemos que realizar en nuestra mente de que ya no podemos retroceder, porque si retrocedemos perdimos todo aquel camino que ya habíamos avanzado en el Señor. Yo vengo a exhortarte, yo vengo a hacerte un llamado a que te mantengas firme hasta que Cristo está a la puerta por venir. Yo no sé cuál es tu problema, pero mantente firme porque está a la puerta de ser resuelto ese problema. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso. Y dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que Dios los sacó de Egipto representando el mundo, y a nosotros nos ha sacado del mundo, una simbología. Dice que cuando ellos llegaron y había un problema, el problema era que Dios lo había traído de frente al Mar Rojo, y ellos encontraron un problema porque ellos no podían cruzar, no había bote. Pero también encontraron otro problema, que detrás de ellos venían aquellos que querían llevarse los cautivos, aquellos que querían destruirlo, aquellos que querían hacer de ellos destruir sus vidas. Y ellos estaban en un punto en donde algunos de ellos estaban diciéndole a Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Algunos de ellos se quejaron. Yo no sé cuántas personas aquí han sido llamadas por Dios a un ministerio y han venido palabras y han dicho: tú no lo puedes, o le han dado tareas en la iglesia y haz esto, y la persona comienza a meditar: pero es que yo no tengo educación, pero es que yo no tengo el llamado como lo tiene mi hermano. Y vienen las personas como vinieron en el pueblo de Israel, decirle: pero tú no lo vas a lograr, pero tú no lo vas a hacer. Déjame decirte que no es con la espada, no es con el poder, es con el Espíritu de Dios. Cuando tú te metes y te sumerges en la presencia del Espíritu Santo, ya va a ser con la presencia de Dios. Por eso cuando el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué estás preocupado tanto? Yo te he puesto la vara. La vara es la palabra de Dios, la vara es la autoridad. Tú tienes la autoridad de Cristo delegada sobre tu vida. Esa autoridad se fue delegada y Jehová le dijo: mete la vara en el mar, y el mar se va a dividir y ustedes van a caminar por seco. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aleluya. Y dice que el pueblo caminó por seco. Ya no retrocedieron atrás, porque ya no había forma de retroceder. Y llegaron a un momento donde estaba en un punto de quiebre, donde el punto de quiebre te hace pensar: necesitamos descansar en Dios, no en nuestra fuerza. Eso es lo que quiere decir punto de quiebre. Tal vez el Señor ha venido tratando con tu vida en esta tarde o por estos días, y ha venido tratando porque te quiere llevar a un punto de quiebre. En esta tarde tal vez tú estés en ese punto de quiebre, y yo quiero que tú comiences a meditar, que tú comiences a pensar de que todo lo que está pasando a tu alrededor es porque Dios quiere que tú conectes con el cielo, que tú te conectes con la presencia del Espíritu de Dios. Dios quiere más para tu vida, no menos. Dios quiere más, y tú tienes que conectarte, pero necesitas pasar esa línea de lo natural a lo sobrenatural. Tienes que resistir el punto de quiebre, así como lo hicimos la práctica, y que para que pudiera accionar ese tubito comenzó a quebrarse. El Señor a veces tiene que quebrarnos y llevarnos a un punto donde nosotros necesitamos ser quebrados para comenzar a iluminar. Tal vez esa enfermedad es un paso, un proceso, o es el método que Dios ha usado y que ha permitido que llegue a tu vida para que tú reacciones y busques la presencia de Dios. Mira, nosotros somos seres dependientes. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos seres creados por Dios, dependientes de Dios, y necesitamos realizar en nuestra mente de que nosotros necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios? ¿Cuántos se van a ir de aquí diferente? Amén.
No entramos aquí para venir a hacer un culto normal, cotidiano. Llegamos aquí para adorar a Jesucristo porque su presencia está aquí y queremos ser transformados, llenos, cargados, para que cuando el transcurso de la semana podamos nosotros enfrentar toda circunstancia, todo lo que el enemigo pueda venir contra de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos cuando nosotros estamos en el punto de quiebre, que el punto de quiebre es un punto donde ya no hay retorno hacia atrás. Entonces nosotros cuando ya queremos seguir adelante es cuando ya necesitamos depender de Dios. Es cuando llegaba el profeta y le dijo el Señor: métete en el río. Y el río le llegaba por los tobillos y era un momento donde él podía caminar, donde él estaba afín porque podía atravesar el río caminando. Y a medida que le fue el Señor indicando que fuera avanzando en las profundidades del río, el profeta comenzó a sentir que ya el agua le subía, pero él podía caminar, aún él podía valerse por su fuerza, aún él podía caminar y sin problema, no había temor de seguir adelante. Pero cuando llega, porque va a llegar el momento en que ya no puedes andar sobre tus pies, ese es el punto de quiebre. Ese es el punto de donde nosotros necesitamos decir: Señor, ya en este momento ya necesito descansar en ti. Mira, tal vez nosotros hemos venido luchando con problemas económicos y tratamos y buscamos la forma, buscamos de trabajar, buscamos el part-time, buscamos 2 trabajos y nos agotamos, nos quita la fuerza. Pero cuando llega un momento en que nosotros podamos descansar en Dios, ahí es cuando Dios abre las puertas de bendición sobre nuestra vida. Ahí es cuando Dios provee lo que tú necesites. Por eso es que el profeta, cuando estaba en ese río que ya no podía caminar, él se dio cuenta, él realizó de que era necesario que él dependiera del Espíritu de Dios. Lo que simboliza es que necesitamos entrar en las profundidades del Espíritu, que necesitamos ese punto de quiebre donde nosotros ya dependemos del Señor y no de nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Mira, que el hombre es bien fácil para depender de él mismo, y no lo critico porque precisamente dice en Génesis que Dios nos creó ¿a qué? A su imagen y a su semejanza. Y cuando nos creó a su imagen y a su semejanza, nos dio la habilidad de que nosotros podemos luchar, podemos alcanzar metas, luchar propósitos. Pero en ningún momento él le dijo: desatiéndete de mí. Él quería que dependiera en todo de Dios. Lo que pasa es que el enemigo viene y le comienza a hablar a la mujer, y la mujer comienza a escuchar. ¿Cuántos a veces le estamos dando oído a las cosas que no son? Y por eso es que cometemos errores. Amén. Por eso es que cometemos errores. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Pero cuán bueno es que aún en medio de los errores, Dios siempre tiene una solución. Aleluya. Dios siempre tiene un plan perfecto. Porque cuando aún ellos se decidieron desligarse de lo que es la dependencia de Dios, aparentemente se desligaron de la dependencia de Dios, porque ninguno de nosotros podemos deshacernos de Dios. Todos estamos en Dios. Amén. Dios lo cubre todo. Aunque tú quieras salir huyendo hacia la China, allá va a estar Dios. Donde tú quieras meterte, ahí va a estar Dios. Si quieres irte al fondo del mar en un submarino, no lo hagas, porque mira lo que pasó con esta gente. También va a estar Dios ahí. Y el salmista decía: ¿dónde huiré de tu presencia? Aleluya. ¿Dónde me esconderé de tu espíritu? Donde quiera que esté, el Señor está ahí. Si tú quieres hacer la prueba, sostente la nariz por 10 minutos y no respire, para que tú veas que ahí mismo vas a quedar. Necesitamos del Señor. Dependemos de Dios. Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Amén. Entonces Adán se desligó aparentemente de lo que es la conexión de Dios con el hombre. Y ahí fue cuando vinieron los problemas. ¿Cuántos saben que los problemas están cuando nosotros queremos sacar a Dios de la ecuación? Amén.
Cuando decimos nosotros, yo lo puedo lograr, yo lo puedo trabajar, yo puedo hacer esto, yo puedo alcanzar. Cuando decimos yo, y estamos sacando, si no fuera por Dios, si Dios quiere, eso es lo que Dios quiere, si Dios me permite, eso es lo que es un hijo de Dios. Podemos hacer esto si Dios lo permite. Y como conectamos con Dios y le preguntamos a Dios si es lo correcto y esperamos en Dios, porque a veces somos tan impacientes que queremos actuar. Yo lo digo por experiencia. Y cometemos errores. Pero gloria a Dios que aún en medio de los errores, Dios siempre canaliza todo, porque lo más bonito es que cuando nosotros cometemos los errores y estamos metidos en el hoyo, porque es necesario a veces que los puntos de quiebre lleguen. Cuando llegan nosotros al hoyo, a un lugar donde ya ni siquiera hay una raicita para poder subir, ni hay nada para poder subir. Estamos en el hoyo porque ya llegamos y tocamos fondo. Yo no sé si tú has tocado fondo en esta tarde, pero déjame decirte, cuando tú toques fondo es cuando tú vas a buscar de la presencia de Dios. Y cuando tú busques de la presencia de Dios, dale ese fuerte aplauso a Cristo. Oh Dios. Cuando tú alces tus ojos y tu mirada a Jesucristo, dice la palabra de Dios, y yo estoy ahí cerca para levantarte. Qué bonito es que Él siempre ha estado cerca, simplemente que nosotros lo ignoramos. Que Él siempre ha estado ahí para ayudarnos, para darnos su mano, pero nosotros le decimos no. Necesitamos entender en esta tarde que para algo Dios nos ha llamado, para una asignación que Dios tiene para tu vida. Pero que esa asignación no la vas a lograr si no descansas en Dios. Tenemos que descansar en Dios, hermanos y hermanas. Tenemos que seguir adelante. Israel no retrocedió, y cuando siguió avanzando, el mar se abrió. ¿Y cuántos quieren que el mar se abra para tu vida? No sé cuál es el mar, cuál es tu situación, cuál es tu problema en la familia, con tus hijos. Pero cuando dice el Señor, cuando tú establezcas los límites, cuando tú le hables a ese problema se va a ir. Cuando tú estás enfrentando cualquier situación, pero con la presencia de Dios. Amén. Por tanto, cuando nos rendimos a Dios y cuando ya nuestras fuerzas ya están, que decimos hasta aquí, necesitamos tu presencia, algo maravilloso sucede, algo grande, algo extraordinario Dios hace, porque es como cuando le estaba diciendo, cuando decidimos nosotros a salir y atravesar esa línea, comenzamos a andar en la chequina de Dios. La chequina de Dios es la misma presencia de Dios obrando a favor de tu vida. Eso es la chequina de Dios. La chequina de Dios es Dios mismo obrando a tu favor. Cuando tú descansas en Dios con tu problema, los problemas tuyos, la circunstancia tuya, tu situación, la pones en la mano de Dios, es cuando Él comienza a trabajar. Él no va a trabajar hasta que tú no sueltes. Necesario que tú sueltes a Dios y Él tome de la mano. Porque mientras tú estás agarrado a esa situación queriendo luchar, entonces el Señor dice, entonces vamos a esperar. ¿Hasta cuándo tú vas a resistir? Y sabemos que somos débiles, porque dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? No somos nada, hermanos. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Tu problema está porque sacaste a Dios de tu vida. Tu problema en el matrimonio, necesitas poner a Dios. Mira, necesitas pensar, porque a veces le echamos la culpa como pensamos, dice, la culpa fue de Eva. Estamos echando la culpa unos a los otros. Y necesitamos autoanalizarnos nosotros mismos. Cuando nosotros cambiamos y cuando nosotros decidimos buscar la presencia de Dios, Dios comienza a poner todo en orden. Dios comienza a cambiar las vidas a nuestro alrededor. Por eso es que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Descansamos en Dios, la chequina de Jehová nos lleva. Descansamos en Dios y entonces podemos hacer como hizo Pedro. Salió de la barca de un brinco y comenzó a andar sobre el mar. Ese somos tú y yo, y necesitamos hacer eso. Luego entonces
Cuando nosotros estamos en ese punto de quiebre, que comenzamos a caminar y comenzamos a andar en esa gloria chequina de Dios, suceden cosas que cuando comienzan, y nosotros nos admiramos porque comienzan a venir etapas nuevas a nuestra vida. Comienzan a suceder cambios, comienzan a abrirse nuevos capítulos a nuestra vida. ¿Cuántos quieren cambio en su vida? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios comience a obrar, comience a abrir capítulos? Es más, han estado puertas cerradas en contra tuya. Tú has estado tocando puertas, tratando de abrir puertas. Pero dice el Señor, cuando tú me busques, esa puerta se va a abrir. Cuando me busques de corazón, cuando entregues todo en mis manos y dejes de luchar tú, comienzo a trabajar yo. Amén. Se abren nuevas etapas. Amén. Cada desafío es un punto de quiebre y vamos siendo nosotros, cada vez ese punto de quiebre, vamos siendo transformados. Amén. La palabra de Dios y Dios mismo quiere que nosotros seamos transformados. Amén. Romanos capítulo 12 verso 10 dice que no nos conformemos. No podemos conformarnos a las cosas de este mundo. El mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hombre y mujer de Dios, no te entretengas con las cosas de este mundo. El enemigo es experto tratando de entretener, tratando de desviarnos a nosotros del propósito del camino de Dios. Pero nosotros tenemos que estar firmes y no entretenernos para poder ser transformados. ¿Cómo somos nosotros transformados? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nosotros entendemos en nuestra mente de que cuando nosotros miramos a Cristo, aquel que está sentado en el trono, dice Colosenses capítulo 3 verso 3, que dice: mirar a aquel que está en el cielo, de donde viene nuestro socorro. Mirar a aquel que está sentado en el trono. Aleluya. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque de arriba viene tu bendición. Parafraseando el versículo. De arriba y solamente del Señor viene lo que tú necesitas para el Señor en esta tarde. Necesitamos a veces esos puntos de quiebre. Necesitamos que el Señor nos lleve a un lugar donde podamos nosotros analizar, entender, realizar en nuestra mente que Jesús está ahí para darnos la mano. Y cuando viene eso, viene la revelación. A veces nosotros estamos tratando de querer cambiar y hacer que las personas reaccionen. La palabra de Dios dice que en vanos trabajan los que construyen, si los albañiles, si Jehová no edificare la casa. Amén. Es necesario que nosotros, que somos personas llamados a edificar la casa, a construir la casa, comencemos por volcarnos a Dios, que es el que edifica la casa, que es el que llamó, el que construyó esta casa. La casa está sobre la roca que es Jesucristo, y ese Jesucristo es el cimiento, y nosotros tenemos que construir sobre esa roca, y sobre esa roca tenemos que poner el fundamento de la palabra de Dios. No podemos añadir ni quitar, no podemos poner cargas a las personas que ellos no sean capaces de soportar. Aleluya. Necesitamos esos puntos de quiebre. Cada desafío es un punto de quiebre para nuestras vidas. Cada vez que tú entras en un momento de quiebre, es un momento donde necesitamos conectar y meternos en la intimidad de Dios. Voy a ser breve. Marcos capítulo 9, verso 23. Aquí está un padre que trae a su hijo, que le estaban dando ataques y estaba endemoniado. Los discípulos no pudieron hacer nada porque solamente era llevarlo a los pies del maestro. Amén. Y después Jesús le explica qué es lo que había pasado, qué es lo que necesitaban ellos. Y sucede en esta historia que cuando
Cuando el Señor habla con el Padre, le dice al Padre: tranquilo, solamente cree. Amén. Porque todo el que cree, todo al que cree le es posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. ¿Y cuántos dicen en esta tarde, como hizo aquel hombre: yo creo? ¿Cuántos dicen yo creo? ¿Cuántos quieren salir de esa circunstancia, de ese problema? Solamente dice: al que cree, todo le es posible. Si tú tienes fe, si tú crees, todo va a ser posible, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios está a favor tuyo, no en contra tuya, porque Dios es tu ayudador, porque Dios es el que te fortalece en tu momento de debilidad, porque Dios es el que camina contigo, porque en momentos de cuando ya no tienes los recursos para cubrir tus gastos, abre Dios las puertas de los cielos y dice: Señor, yo te voy a bendecir. Y Dios envía a alguien. Siempre Dios tiene cuidado de ti. La palabra de Dios dice que no hay un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Solamente cree. Solamente cree y vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos creen esta tarde? ¿Cuántos están dispuestos a recibir? ¿Cuántos quieren ser como esas personas que han sido quebradas para poder caminar de lo natural a lo sobrenatural? Oh Dios. Oh Reba y Samaya. Gloria a ti, mi Dios. Oh Dios. Solamente descansa en el Señor. Descansa en mí, dice el Señor. Deposita toda tu confianza en aquel que es tu Dios, en aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario.